¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las pruebas hidrostáticas, las cuales por cierto son un tema interesante y controversial. Y es que la controversia inicia o la controversia se presenta cuando hay personas que dicen que la prueba hidrostática es una prueba no destructiva. Y de hecho no lo es. Una de las razones principales para tratar de exponer que la prueba hidrostática no es una prueba no destructiva es que puede dañar el componente. Y todo examinador, todo técnico, supervisor o ingeniero de operaciones o ingeniero de campo debe entender lo siguiente. Durante la ejecución de una prueba hidrostática pueden ocurrir una serie de fenómenos desagradables. Y todo aquel que se diga técnico o experto en pruebas hidrostáticas debe de conocerlas. Dos principales. Número 1, el hoop stress. Y número 2, la fractura frágil. Ahora bien, este último es un mecanismo de daño, del cual se puede obtener más información analizando lo que describe el estándar API-RP 571, que es precisamente el de los mecanismos de daño. Ahora, en este breve video vamos a explicar de manera rápida, económica, pero fácil de entender, qué pasa con la fractura frágil. Veamos. Hablemos ahora del tema de la fractura frágil, que como ya comentábamos es un mecanismo de daño importante del cual se debe de considerar o se debe de tomar en cuenta cuando se realizan pruebas de presión, ya sean hidrostáticas o neumáticas. Y créanme, si no fuera importante, los códigos de construcción y postconstrucción no lo mencionaran, ya que como comentábamos al inicio, en la introducción de este video, hay dos aspectos importantes que se deben de considerar cuando se ejecutan pruebas de presión, y uno de ellos es el hoop stress y el otro es la fractura frágil. Lo que haremos en este pequeño video, en este short course, es hablar un poco sobre la fractura frágil, de manera de que todo el mundo la pueda entender utilizando un lenguaje sencillo, práctico y digerible. Bien, lo primero que tenemos que entender y tomar en cuenta de que todos los materiales de ingeniería tienen un comportamiento ante la presencia de cargas y que el comportamiento también va en función de la temperatura. Cuando se manufactura un material, normalmente se le hacen pruebas destructivas o se le hacen pruebas para conocer las propiedades mecánicas. Una de las pruebas que se hace da como origen o genera un flow map como este. En este flow map se puede plotear en la línea vertical la capacidad de un material de absorber impacto y se plotea en la línea horizontal esta relación en función de la temperatura. Como podemos observar, los materiales, todos los materiales de ingeniería o los materiales que principalmente se utilizan en la ingeniería, es decir, en la industria petrolera, metalmecánica y civil, tienen una transición de dúctil a frágil y que esta transición está en función de la temperatura. Esto quiere decir que si nosotros reducimos la temperatura a la cual tenemos un material y a la cual lo estamos estresando, también va a reducir su capacidad de absorber impacto. Menos temperatura, menos capacidad de absorber impacto. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta que una prueba hidrostática o durante una prueba hidrostática estamos estresando el material y muy probablemente lo estamos estresando casi entre el 90 y el 100% del esfuerzo mínimo especificado a la excedencia. Es importante tomar en cuenta de que este valor de Smith está en función o va en función de una temperatura estándar. Esto quiere decir, todos los materiales tienen un umbral como este, es decir, una línea central en donde de manera drástica se modifica o se cambia su capacidad de absorber impacto. Repito e insisto, menor temperatura, menor capacidad de absorber impacto y más probable que se genere el fenómeno de la fractura frágil. Ahora, hablando de morfología, cuando tenemos la fractura frágil o que se ha presentado el fenómeno de la fractura frágil, tenemos dos morfologías. Cuando tenemos fractura dúctil, tenemos una fibrosidad, tenemos un necking o un adelgazamiento de la sección transversal del material, es decir, hubo deformación elástica, plástica y luego la separación. En el caso de la fractura frágil, su morfología o como luce es lo que llaman en la literatura sajona como un clean break, es decir, un corte limpio. Dicho en unas palabras coloquiales y poco técnicas, como si se rompiera una olla de barro. Esto quiere decir que no hubo deformación plástica previa aparente, además de generarse una separación súbita y espontánea. Aquí se muestran algunas imágenes que están asociadas con el fenómeno de la fractura frágil. Como podemos ver, la cara de falla tiene un corte limpio o un clean break,
que es como habíamos definido que luciría o que sería la morfología de este fenómeno. Ahora, la fractura frágil está definido como la separación o ruptura súbita de un material sin que exista deformación plástica aparente, consecuente de estresar un material a una temperatura por debajo de su transición dúctil frágil. Hay un grupo de palabras que debo de recordar. Antes de definir a la fractura frágil y que siempre tengo que tenerlas presentes cada que me quiera recordar la definición del concepto fractura frágil. Número 1 es separación o ruptura súbita. Esto quiere decir que sucede de manera súbita, como dicen vulgarmente, sin previo aviso. Número 2, sin que exista deformación plástica aparente, es decir, como no hay fibrosidad en la cara de falla, esto sucede con un clean break, o sea, con un corte limpio. Y la tercera parte o el tercer punto que debo de considerar es que la temperatura está por debajo de la transición dúctil frágil. Si yo recuerdo eso, puedo poner para palabras más, palabras menos, pero siempre voy a entender ese fenómeno y esa definición. Ahora bien, ¿qué propiedad mecánica de los materiales, más que ninguna otra, contribuye a la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de la fractura frágil? Y en este caso es una propiedad denominada tenacidad, que por definición es la habilidad de un material para absorber un impacto súbito sin que exista ruptura o deformación. Esto quiere decir que esta propiedad se ve afectada de manera enorme o se ve afectada de manera muy cercana al decrementar la temperatura. Es decir, cuando baja la temperatura, baja la tenacidad del material. Consecuentemente, la capacidad de absorber impacto y consecuentemente la probabilidad de ocurrencia de la fractura frágil. La prueba por excelencia para determinar esta capacidad o establecer esta transición dúctil frágil es la prueba de impacto, denominada Charpy Test, en la cual una muestra del material o una probeta con una muesca con una ranura y una profundidad específica y un radio de curvatura en el vértice de la ranura específico son sometidas a un péndulo instrumentado, el cual la rompe y registra el impacto que absorbió esa probeta. Una probeta de prueba de impacto, una probeta Charpy, tiene una morfología como esta, y esta es la característica muesca. Ahora, cuando esta probeta se rompe, lo que genera es una exposición de las caras de falla, que como podemos ver aquí, tienen una estructura o presentan una morfología frágil, un corte limpio, y ahí es donde se analiza cuál es el comportamiento de los materiales a diferentes temperaturas. De hecho, la prueba tiene que hacerse con diversas muestras a diferentes temperaturas para gradualmente ir determinando y estableciendo cuál es la temperatura umbral en la que se genera esa transición dúctil a frágil. Ahora bien, algo muy importante que quiero comentarles y aclarar. En un principio comentábamos que todos los materiales tienen este comportamiento: menos temperatura, menos capacidad de absorber impacto. Sin embargo, tenemos que analizar este flow map, este nuevo flow map, en donde tenemos lo siguiente: menos temperatura, menos capacidad de absorber impacto, pero eso principalmente para los materiales con una estructura BCC. Sin embargo, los materiales con una estructura FCC tienen un comportamiento monotónico. Es decir, se comportan de manera igual independientemente de la temperatura. Si quieren saber más acerca de los materiales o cuáles son los materiales con estructura FCC, BCC y HCP, los invito a checar los videos que tenemos ya arriba en las redes sociales, en el YouTube o en el Facebook, en donde se aclara y se explica qué es lo que sucede con estas estructuras cristalográficas. Como pudimos ver, el tema de la fractura frágil es un punto sin duda alguna a considerar durante la ejecución de pruebas hidrostáticas o neumáticas. Sin embargo, no hemos hablado todavía de que debemos también calcular el blast wave o la onda de choque que se genera en las pruebas neumáticas, de acuerdo como marca la directriz del código ASME PCC2, que es un código postconstrucción y el cual sugiere se haga este análisis para determinar la equivalencia, ya sea en joules o en libras-pies, de toda aquella energía que se encuentra almacenada en los sistemas neumáticos que se prueben con aire, nitrógeno u otro gas como medio de prueba. Así también hacer la conversión de esa energía almacenada o su equivalencia en TNT. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Trinitotolueno. Es decir, se debe de analizar también y convertir en estos valores para determinar las distancias seguras en las barricadas y ante la generación de cualquier evento desagradable que genere explosiones y flying objects, es decir, objetos voladores o todo aquello que pueda dañar
a las personas que están cerca. Si tienes comentarios o sugerencias relacionados con este y otros videos, te recordamos por aquí dejar cualquier información o cualquier dato al respecto. Gracias.